¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Nos encontramos una vez más gracias a Chile Actores y la Fundación Gestionarte en esta posibilidad que nos dan de tener un diálogo abierto, comunicativo con todos ustedes y los protagonistas del cine chileno. Hoy en una edición muy especial porque tiene que ver con una exhibición que este viernes se va a hacer de manera única y gratuita a través de las plataformas de Cine Lebu del documental Hombres que Sueñan, un trabajo de la actriz y realizadora Gloria Lazo, que nos va a acompañar esta noche para contarnos algunos secretos de esta producción hermosa que tiene a grandes nombres de la escena nacional. Desde ya los invitamos, por supuesto, a que vayan dejando sus preguntas, todas las consultas que tengan para Gloria, todas las dudas que tengan a lo mejor en la previa de esta exhibición para compartirlas con nosotros y al final del diálogo, por supuesto que se las vamos a hacer directamente a ella para que las pueda responder. ¿Les parece? Ustedes están viendo esta transmisión a través de las redes de Chile Actores, tanto en el Facebook como en el Instagram. Y recuerden, el viernes van a poder ver además esta película a las 8 de la noche a través de Cine Lebu y luego va a haber un conversatorio. Todo, por supuesto, absolutamente gratis, gracias a esta unión que se ha hecho entre Chile Actores, Fundación Gestionarte y el Festival Internacional de Cine Lebu. Así es que luego de la bienvenida y la invitación, los voy a dejar con este tráiler de Hombres que Sueñan para que entiendan un poquito de qué se trata esta cita inolvidable. El actor tiene esa capacidad de ser niño y de repente jugar a ser ese personaje. Estamos hechos de la misma sustancia que los sueños y nuestras pequeñas vidas se disuelven como en un sueño. Muchas gracias por venir y que disfruten el espectáculo. 811. Cuando hacíamos Teo y Vicente Cegados por el Sol, bajaba una enorme paleta de pintura y el Tito quedaba en medio del hoyo donde pasaba por el lado mío diciendo: necesito pintar, ¿qué sigue? Necesito pintar, ¿qué sigue? Yo nací en un conventillo en la calle Santa Rosa. Firmé con Radio Corporación para hacer el radioteatro de las aventuras de Tarzán el hombre mono. Tarzán chileno. Aquí hay varios premios de diferentes partes. Por ejemplo, el León de Oro de Cannes, gracias a ese indio que está allá al fondo. Cuando aquellos que reinan como reyes hayan hablado, aquellos sobre los que reinan hablarán. ¿Quién se atreve a decir jamás? Ahí está solo un pequeño adelanto de lo que es realmente este Hombres que Sueñan, que ustedes van a poder ver este viernes a las 8 de la noche de manera gratuita a través de cinelebu.cl, un encuentro con 6 nombres fundamentales de la escena nacional, ya los pudieron ver, ahí estaban Tito Noguera, Lucho Alarcón, Hugo Medina, Ramón Núñez, Julio Jung y Tomás Vidiella, a cuya memoria vamos a dedicar especialmente este capítulo, también al de su hermana Eliana, a la nenita, a todos sus amigos, sus colegas, sus compañeros que a lo mejor nos puedan estar viendo, porque son nombres que están vinculados al teatro, al arte, a la lucha en nuestro país y también a nuestras propias vidas, porque durante décadas nos han acompañado y han sido parte del día a día nuestro. Así es que le vamos a dar la bienvenida y las gracias a Gloria Lazo por este rescate y por permitirnos acercarnos a esta historia. Gloria, bienvenida. Hola, ¿cómo estáis? Muchas gracias. Gloria, nosotros, bueno, ya vamos a conversar también un poquito de eso, pero hace un tiempo tuvimos la oportunidad de ver Viejos Amores, también un acercamiento a grandes actrices de nuestro país, de tu mano, y hoy nos encontramos con estos hombres que sueñan. Nada de fácil, me imagino, hacer la selección y encontrarse con hombres que han sido compañeros y maestros, me imagino, ¿no? Maestros, por supuesto, todos maestros, absolutamente. De hecho, el Tito Noguera era el director de la escuela cuando yo entré a estudiar teatro. Imagínate la vuelta que da la vida. Sí, fue difícil porque hay un montón de actores más, pero no puedes poner a todo el mundo, desgraciadamente no te da el tiempo en una película. Entonces,
ahí había que hacer una selección y desgraciadamente no todos pudieron quedar dentro, pero bueno, fue como una pequeña muestrario de los grandes monstruos del Teatro Nacional. Pero es una selección también bonita porque son hombres a los que tú conoces, como nos mencionas el Tito Noguera, por ejemplo, desde hace muchos años, como lo decíamos, de compañeros, de maestros, en distintas instancias. También compartes no solo, me imagino, vínculos profesionales, también compartes algo de la historia juntos, ¿no? Hasta las luchas políticas, y eso los vincula de una u otra manera. Absolutamente, absolutamente. O sea, de hecho, claro, con el Lugo Medino nos fuimos al exilio, por ejemplo, nos encontramos por allá. El Tito, como te decía, el Lucho Alarcón de toda la vida, porque yo vivía en Barnechea y él es de Barnechea desde siempre. Entonces, con todos tenía algún tipo de nexo, de alguna forma. Entonces, es muy bonito porque entras como en las vidas, porque a veces tú estás toda la vida con alguien a nivel de colega y no necesariamente sabes los entretelones de su vida, ni menos de su infancia. Entonces, para mí también fueron descubrimientos bien especiales, varios de ellos, varias cosas que yo no sabía. Luis Lazo, no vamos a hacer mucho spoiler, ¿eh? Porque la idea es que todos vean este trabajo, esta realización el próximo viernes, pero hay un momento que me llamó particularmente la atención casi al comienzo y que me parece muy bonito, que es cuando se juntan en la casa, en la casona de Chile Actores, estos 6 hombres, y entre ellos empiezan a preguntar, ay, no hay ninguna mujer, no vienen mujeres, y Lucho dice, no, somos puros hombres. Qué bueno que se estén preguntando esas cosas hoy por hoy esos hombres y de esas generaciones, porque uno pensaría que antes esas cosas no hubieran pasado, ¿no? Como que hubiera sido normal que hubiese habido puros hombres. Pero también de puro perdido, porque sí, pues exactamente. El que preguntó debía haber sabido, porque yo había conversado con él, le había explicado, le había dicho que habíamos hecho la otra película antes, que era como un complemento, que las actrices ya habían hablado. Igual yo ya he contado que también habían distintas reacciones. El perdido era el Tito siempre está como en otro planeta un poco. Y el Ramón Núñez, cuando le fui a decir si quería participar y qué sé yo, me dijo, ay, pero vamos a hacer como la actriz hablando de puras cosas de amor y de marido y de pareja, qué lata. Entonces yo le dije, no, porque los hombres no hablan de esas cosas, los hombres hablan más de trabajo y es curioso, tocan como otras teclas y efectivamente cuesta más que hablen de cosas personales. Las mujeres nos dicen buenos días y ya estamos contando la historia emocional de cada una. Bueno, igual lograste que se abrieran un poquito, ¿eh? Dijeron ahí algunas cosas que no se sabían mucho. Sí, habían cosas que no se sabían y sí. Ahora, hubieran sido mujeres, se habrían abierto mucho más, te juro. Sí, sí. Pero es bonito ver a estos hombres grandes ya hablando y preguntándose por las mujeres. Me gusta que estén deconstruyéndose también al hecho de que las mujeres tienen que tener su espacio y que qué bonito que lo hayan reflexionado al comenzar. Sí, fue simpático, además, porque lo que sabían, le dije, pero por favor. Pero a mí me llamó mucho la atención porque, bueno, yo lo citamos a Chile Actores, todo, pero claro, tú nunca puedes prever en un documental los detalles. Y fue muy bonito cuando se empezaron a encontrar y se abrazaban y se besaban, se daban besos en la cara, cosa que normalmente los hombres no hacen. Los hombres tienen como miedo a tocarse. Entonces empezó a generarse como o sea, tú veías un cariño de verdad muy profundo, una hermandad entre ellos que era realmente muy, muy bonita ver ese saludo. Y no estaba contemplado. Y yo vi al camarógrafo y le dije, graba, el saludo al tiro. Ahí al corre que te pillo, para pescar esos momentos así que son espontáneos, que se dan y que no es lo mismo reconstituirlo o armarlos, ¿no? Claro, y pese a que contaban que incluso habían rivalidades, probablemente porque venían de escuelas distintas cuando eran más jóvenes, ¿no? Como que los de la Chile se tenían malas con los de la Católica. Pero que... yo alcancé a llegar a esa etapa en que los de la Chile eran revolucionarios y osados y nosotros se suponía que éramos como pequeños burgueses horrorosos los de la Católica.
Pero bueno, luego cuando se encontraban, obviamente se logra esa hermandad. Muchos de ellos han trabajado juntos, contaban muchas anécdotas que ustedes seguramente van a poder disfrutar cuando las escuchen, porque de verdad es muy gracioso, además, cómo se complementan y las van contando entre ellos y se va notando además cómo fluye el talento, cómo fluye la magia, de historias que también tienen similitudes y tienen grandes diferencias. Aquí hay actores que vienen algunos de una situación mucho más acomodada, otros que vienen de una situación bien difícil, de regiones, algunos que tuvieron que, entre comillas, pelear con la familia para poder dedicarse al arte o luchar contra ellos mismos y tomar decisiones bien difíciles para decidir seguir este oficio y esta vocación. Sí, pues nunca ha sido fácil, no fue fácil para mí en mi época, no fue mucho más difícil, fue para ellos y para las actrices también de Viejos Amores, que también son de una generación un poco más adelante, era más complicado todavía ser actor o actriz en ese tiempo, pero es muy bonito como ellos se van, además yo encontraba fantástico la buena memoria que tenemos los actores, fabulosos. Todos tienen sus cuantas décadas en el cuerpo y se acordaban de la anécdota y la volvían a actuar y todo. O sea, no quiero contar el documental, pero es muy gracioso como uno dice, está contando un cuento y el otro inmediatamente entra y lo actúa. Me parece que estuvieran en la escena de nuevo. Esa especie como de rapidez mental y emocional y el contacto que se arma en 2 segundos es muy bonito, y además me encanta que se ríen tanto. Te fijáis que cuando van pasando los años, yo tengo la teoría horrorosa de que la gente se va entristeciendo a medida que van pasando los años, la gente se va poniendo cada vez más triste. Muy raro ver a gente mayor reírse. Y es tan agradable ver cómo se ríen ellos y que no podían parar de reírse y se celebran los chistes uno a otro. Eso es muy... me gusta esa imagen de hombres grandes, alegres, llenos de proyectos y contentos de la vida. Que no sea una cosa triste porque siempre hay una idea así como que llegas a una cierta edad y empezás a mirar para atrás, como que para adelante no hubiera nada, entonces todo es para atrás. Y es muy nostálgico. Entonces esa tercera edad nostálgica aquí, a Dios gracias, no se ve por ninguna parte. ¿No? Incluso para uno como espectador es notable porque efectivamente uno se ríe de verdad y con carcajadas, ¿no? Y no es como algo muy fácil hoy por hoy con el cine, o menos cuando uno lo piensa con los documentales, ¿no? Y eso se contagia porque de verdad se siente, se traspasa. Y me imagino que el trabajo que se logra ahí es porque hay una conexión, Gloria. Finalmente tú también eres actriz, tú ya has hecho otras realizaciones, pero también, como lo decía, has vivido muchas de las experiencias que ellos mismos también has vivido. Entonces, así como uno puede sentirse reflejado tal vez en alguna de ellas, a ti te debe pasar en muchísimas. Sí, y también, claro, y también ellos tienen probablemente una forma de relacionarse conmigo que es distinta a la que tienen con un periodista, Claro. por más amigo que sea, por más buena persona o buenas que sean las preguntas, la complicidad que tenemos de actor a actor es intransferible, es muy distinto. Entonces, y eso se sueltan. que de repente, claro, eso es lo que te iba a decir, eso hace que de repente se suelten y digan cosas o lleguemos a unos espacios que normalmente no siempre se llega en la entrevista. A mí me gusta eso o sea, nosotros tratamos con la Valeria Valenzuela, que es la montajista, como de ir dosificando estas emociones distintas, que no fuera ni melancólico ni nostálgico, sino que hubiera momentos de emoción, momentos de nostalgia, pero también en la alegría de vivir que ellos tienen, que eso es muy, muy importante. Y el sentido del humor, si vivir sin sentido del humor es muy fome. Es muy fome. ¿Y cómo se manejan esos momentos, Gloria? Porque tú también eres artista, muy sensible y es difícil cuando una persona te cuenta cosas tan personales, cuando logra conectarse con esas emociones y te las cuenta. Tal vez por empatía, porque como tú también, yo también he vivido tantos años, también tengo mucha experiencia. O sea, a mí me llega a risa porque dicen campaña para tal cosa, digo, yo podría hacer, campaña contra tal otra, yo podría hacer, yo me las he vivido todas, entonces, y ellos también. Entonces, es como se produce esa especie de complicidad porque ellos también, ellos conocen mi vida también, entonces ellos saben que cuando me están contando algo,
hay muchas experiencias de esas que yo también he vivido. Y ellos me conocieron a mí, todos me conocieron de 18 años, pues entonces indudablemente hay un cariño también de ellos hacia mí que de alguna manera también se va quedando plasmado, yo creo. O sea, la emoción y como no sé, hacer las cosas más de alma y menos de cabeza, más tal vez, eso es la diferencia de las cosas que hacemos mujeres y hombres, que trabajamos con el otro hemisferio mucho más. Y se reconocen mutuamente en esas experiencias, pues, o sea, todos han pasado por lo difícil que es llegar al teatro, lo difícil que es itinerar con el teatro, por ejemplo, el estar en la televisión, el vivir la fama de realizaciones muy exitosas, los premios internacionales, la sobreexposición, luego el tener que luchar de nuevo por ganarse espacios en horarios prime en la televisión o seguir peleando por el teatro y así. Entonces yo creo que a lo mejor ese nexo también se logra traspasar y hace que este documental Hombres que Sueñan termine teniendo una conexión entre tú como realizadora y los 6 protagonistas que hace que todo termine fluyendo, ¿no? Bueno, también yo soy buena para celebrar, pues entonces me empezaron a contar un cuento y yo me empezaba a matar de la risa, y eso a un actor inmediatamente lo motiva a seguir y seguir y seguir, pues. Entonces yo soy buena para escuchar, digamos, los cuentos, y se los celebraba, ¿vieron? Tú como me reía la historia, entonces eso naturalmente yo sigan entusiasmando de contar más y más y más cosas porque podían ser como muy divertidas, y las cosas más serias y más profundas también las habíamos vivido y todos sabíamos que las habíamos vivido. Entonces se produce esa especie como de vaso comunicante que, claro, que no es tan fácil de lograr en general si tú no tienes como esa especie como de relación interna con la gente, ¿no? Claro, como que les das cuerda, como se dice en buen chileno. De algún modo sí, de algún modo sí, claro. Para quienes se vienen sumando a esta transmisión de Chile Actores, Fundación Gestionarte, en la previa de lo que va a ser la exhibición de Hombres que Sueñan este viernes a través de las redes de Cine Leu a las 8 de la noche con un conversatorio posterior, les recordamos que tienen la posibilidad de dejar sus consultas aquí en el chat y nosotros antes de terminar vamos a estar, por supuesto, leyéndoselas y compartiéndolas a Gloria Lazo para que ella las pueda responder. Y que estamos hablando además de los 6 protagonistas de estos Hombres que Sueñan. Estamos hablando de Tito Noguera, de Lucha Alarcón, estamos hablando de Hugo Medina, también de Ramón Núñez, de Julio Jung y de Tomás Vidiella. Cuando hablamos de estos 6 hombres, Gloria Lazo, ¿hubo alguna historia de alguno que te haya sorprendido, que tú no sabías? Sí, sí, absolutamente. Bueno, antes de eso yo no quería dejar pasar el hecho de lo importante que es el trabajo de Chile Actores. O sea, que Chile Actores tenga la visión, digamos, de ir guardando la memoria de los actores. Tú entras a Chile Actores y hay una muralla donde al principio había unos pocos nombres escritos de los que ya no están, y ahora la muralla está repleta, pero siempre desde que empezó Chile Actores ha existido ese respeto y ese cariño por la gente que a lo mejor ya no está, pero sí sigue estando en el corazón, en el recuerdo, en las anécdotas, en las emociones. Entonces eso creo que es importante como recordarlo, porque es gran mérito de Chile Actores. ¿Qué cosas me sorprendieron? Varias cosas me sorprendieron. Por ejemplo, yo no sabía que Hugo, o sea, yo más o menos sabía de dónde venía Hugo Medina, pero no sabía que era tan pobre. Yo me acordaba haber leído Punterrieles, que era una cosa terrible, era como Subterra y Subsol. Entonces, que me diga que había nacido en Punterrieles era como, llegué a Baldomero Liño en 2 segundos, fue como muy impresionante. Y no sabía tampoco que el papá había sido capitán del Colo-Colo, futbolista. Esa historia es como muy bonita, no tenía idea. Sí, más o menos cachaba que se había ido de la casa porque los papás que estudiara teatro era un horror, pero eso nos pasó a todos, entonces no es tan raro. Pero eso, por ejemplo, y otro que me sorprendió mucho fue Tomás Vidiella, porque yo a Tomás tampoco lo conocía tanto, de hecho era el que menos conocía probablemente de todo. Y a pesar de que siempre lo había visto, pero no trabajé nunca con él, por ejemplo. Y me sorprendió mucho, porque yo tenía una imagen de él así en su Mercedes-Benz, siempre regio, siempre estupendo, siempre empresario. Me lo había encontrado en el aeropuerto, me acuerdo una vez como con sombrero de cowboy, así, pero ya muy marchoso.
Y como yo tenía la imagen de que él era así como, claro, vamos, inventemos teatro y inventemos compañías y como siempre como muy, no diría superficial, pero sí como una persona como que parecía no tener grandes problemas, ni haber vivido nunca grandes problemas, ni mucho menos pobreza. Entonces, toda esta historia de la infancia, de cuando dormían cuando él cuenta, no quiero contar la película, pero que de repente de un minuto para otro verse viviendo en una pensión con la mamá y la hermana, siendo él el único hombre ahí con un poco a cargo de ella, durmiendo ahí en las camas, un pegadito unos con otros, las viandas. Yo me acuerdo cuando yo era chica, las viandas. Que los obreros de la construcción, por ejemplo, llevaban mucho viandas, que eran como unas ollitas, un montón de ollitas que iban una arriba de otra a pescar como con un manguito, iban como ollitas calientes. Entonces, esto que había comido en vianda, para mí fue bien, bien sorprendente, bien sorpresivo, y también como una sensibilidad que yo tampoco le conocía, o sea, todo el cariño con su hermana, todo el cariño con la hermana que se murió muy joven, o sea, todo ese mundo como personal, que en el fondo yo creo que él no mostraba mucho, ni comentaba mucho, entonces seguramente su círculo más íntimo lo se conocía muy bien, pero los demás no lo conocíamos tanto, entonces para mí él fue una gran sorpresa. Sí, y Y me muy, muy imagino, bonita y muy buena además, muy buena porque le vi como una sensibilidad enorme, enorme. Y también otra cosa que me encantó es que pintaba y tenía varios cuadros de él en su casa y súper humilde, y tenía un par de cuadros re bonitos, re divertidos, re graciosos, y me contaba por qué lo había pintado y en qué momento histórico y qué sé yo, y tenían todo un cuento. Entonces aparecen unos talentos así que uno no sabe ni que la gente tiene, porque yo no tenía idea que él pintaba, por ejemplo. ¿no? Entonces me pasaron cosas como esa. Y sin saberlo, además, Gloria, este finalmente termina siendo un documento súper relevante porque perdimos a Tomás Vidiella y es un material póstumo con el que mucha gente se va a reencontrar y va a conocer muchos aspectos del que no conocía. Exactamente, se enriquecen y se humanizan las personas, porque también para mucha gente esto de que la gente sea como exitoso, entre comillas, es como que los aleja. Entonces, de algún modo, el verle la honestidad con que él cuenta y muestra sus debilidades y muestra sus penas y muestra lo difícil de repente que la vida le fue en algunos aspectos, te acerca mucho a él, o sea, salís con mucho cariño de él. Yo creo que nos pasó con las dos películas, nos pasó mucho a todos. O sea, yo Viejos Amores la monté con un cabro de 42 años, Nicolás Renega, y el Nicolás me decía, estoy enamorado de todas, se enamoraba en el estado perdido, porque se produce un encantamiento, porque ya la edad es lo que menos importa cuando entras como en el espacio del alma del otro. Yo encuentro que eso es lo bonito de guardar la memoria de las personas. Hacer películas con seres humanos de verdad, de carne y hueso, encuentro que es es tan importante porque además se va construyendo la historia, es indesmentible la historia, y imagínate para las nuevas generaciones de actores lo que significa estar viendo a esta gente que vieron así mítico, de repente verlo en su intimidad. También yo creo que es una escuela importante para uno como actor o como actriz. Sí, bueno, de hecho en Viejos Amores ya no tenemos a Bélgica Castro, ni a Nelly Maruane, ni a Liliana Ross, por ejemplo. Exactamente. Y ahí nos quedaron testimonios muy bonitos, así como ahora está el de Tomás, y pensaba que ahí también tiene que haber habido una apuesta tuya como directora, pensando en que a lo mejor uno dice, ay, va a haber un trabajo documental con estos personajes, seguramente va a haber mucha imagen de archivo, mucha teleserie, mucho teatro, y yo sentí que aquí tú les permitiste la libertad de que ellos mismos fueran contando su historia, y es algo que me pareció súper lindo. No, esa fue una opción que yo hice porque la verdad es que bueno, hay una película con harto material de archivo que también es un proyecto de Chile Actores que dirigió la Macarena Aguiló, que se llama Imagen Actoral,
donde cada uno, que es muy bonita también la idea, porque se sientan en un teatro y ven proyectar en la pantalla pedazos de películas de ellos. Sí. Y reaccionan. Entonces, eso se hizo más o menos en el mismo tiempo, pero en general, sí habiendo algunas imágenes de archivo, yo siento que era, bueno, era una opción. Yo preferí no usar tanto archivo y dejarlo, y nada más que al recuerdo de ellos, a hacer la cosa más personal, más íntima y menos académica, por decir algo. Y bueno, se complementa también bastante con la película que hizo la Macarena. Sí, pero termina siendo muy bonito, como digo, los testimonios que sean narrados por ellos mismos. Me parece que es un material absolutamente imperdible, por eso insisto en la invitación del viernes para que puedan disfrutarlo y verlo a las 8 de la noche. Gloria Lazo. Perdón, Sandra, lo que yo te iba a decir también, que yo creo que también es importante que de algún modo está la historia de Chile. Sí. Porque hay historias, no sé, toda la descripción de Lucho Alarcón de cuando vivía en Puerto Natales a comienzos del siglo, estamos hablando de la década de los años del 20. Entonces uno ve ese Chile, yo te digo, porque yo viví cuando muy chica en Coyhaique, y la Patagonia era infinitamente más dura y más solitaria y más difícil de lo que es hoy día, que todavía no es fácil. Entonces, como que uno ve el Chile de antes, en los cuentos de ella, uno va viendo muchas imágenes del Chile de antes y de cosas que han ido pasando que mucha gente que está viva hoy día, como ustedes más jóvenes, no vivieron. Entonces, Claro. contado en primera persona no es lo mismo que leerlo en un libro de historia. Entonces, eso yo creo que es como bien entretenido para la gente, aunque no sea actor, el ir oyendo la historia de Chile en primera persona. ¿No? Y la sabiduría y la perspectiva con la que se toman esos distintos episodios. Precisamente te iba a preguntar por todo lo que tiene que ver con el relato político de lo que ellos vivieron, por ejemplo, en la temporada, en la época de la dictadura cívico-militar en nuestro país, en la que sufrieron mucho, fueron abandonados, tuvieron que vivir en el exilio y fueron amenazados, iba a decir. Recordemos que hubo actores que fueron amenazados de muerte, hubo marchas internacionales, por eso está el link ahí con Superman, que hay un momento muy divertido con Ramón Núñez, solo eso voy a decir. Y que efectivamente ellos lo cuentan. La reacción mía, Sí. la reacción, en vez de decir el nombre del actor, dije, Sí. como si de verdad fuera. Ellos lo cuentan, por supuesto, con mucha profundidad, pero son momentos en que hubo mucho dolor. O sea, por ejemplo, la historia de Hugo Medina es terrible y uno dice la grandeza de estar ahí, recordarlo y compartirlo. Es muy terrible, sí, el Hugo lo pasó súper mal, muy, muy mal. Y Lucho Alarcón también. La historia de Lucho es tremendamente brutal, encuentro yo, muy, muy brutal. Bueno, a todos los que éramos jóvenes en el tiempo del golpe, nos llegó de una u otra manera. De todas maneras, las vidas se quebraron, nadie volvió a ser el mismo. Así que eso también es importante, esa parte, porque se ha hecho tanta caricatura y hay tanta gente que todavía piensa que poco menos que todo es mentira, que también es bueno como que vean el dolor y el sufrimiento que se produjo en este país en un momento y que a mi juicio fue bastante gratuito y tremendamente sádico, porque las cosas que se hicieron no eran ni siquiera para conseguir una información o porque estuvieran en tiempos de guerra, era lisa y llanamente un abuso brutal, sádico de una persona que tiene el todo, se cree con la impunidad más absoluta de deshacer físicamente a otra. Y eso es muy terrible y ojalá nunca más vuelva a pasar en este país, porque es de verdad muy, muy terrible. Sí, o sea, cuando ellos cuentan, por ejemplo, no sé, que Julio Jung dice que lo consideraban una amenaza, cuando aparece en el diario que pudo volver al país, o cuando Hugo Medina dice que lo tuvieron que llevar hasta el asiento del avión para sacarlo de Chile rumbo a Londres porque su vida estaba a ese nivel de riesgo, uno dice, es increíble, es como valorar efectivamente en su propio peso lo que eran las circunstancias del momento y entender por otro lado, como por ejemplo cuando Tito Noguera cuenta lo que se vivía en la época de la OP, ¿no? Como cuando todos querían ir a los distintos lugares y llevar el teatro y el arte y ese fervor que se sentía en las calles, ustedes como artistas lo vivían de una manera particular también.
Nosotros lo veíamos de una forma increíble. Yo le cuento a la gente así, me oyen como si fuera un cuento, una película, como en la UNCTAD. Nosotros almorzábamos, todos los universitarios íbamos a almorzar a la UNCTAD porque era rico y era barato, y toda la subida estaba llena de gente que vendía libros y charango y quena y qué sé yo, había toda una cuestión muy latinoamericana, pero mucha alegría, siempre todo era muy alegre, las marchas eran muertas de la risa, todo era muy, muy, muy entusiasta, y los trabajos voluntarios, yo me acuerdo de haber ido un trabajo voluntario a recoger cebollas por ahí, no sé, por Paine, o así, y de repente era un cabrito de, no sé, de unos 14 años, 15 años con muleta, y todo el mundo le decía, pero ¿cómo voy a recoger cebollas si no puedo ni caminar? No, si lo voy a hacer, lo voy a hacer. Entonces, esa especie de alegría que había fue tan brutalmente aplastada que es difícil traspasar lo que nosotros sentíamos. Nosotros teníamos un grupo de teatro y hacíamos gira y fuimos al norte, y tocábamos las puertas y decíamos a la gente, oiga, vamos a hacer una obra de teatro, salgan que la vamos a hacer en la plaza, y nos decían, nunca hemos visto teatro, ¿qué es eso? Entonces la gente, los obreros en la fábrica hacían obras de teatro y se tomaban la fábrica y estaban todos preocupados de ir a ensayar. Qué sé yo, nosotros participamos en la Casa Central de la Católica, imagínate, con una obra de teatro que además ganamos, esa vez con Macondo. Yo estaba en el Teatro El Errante, y Víctor Jara presentó por primera vez El Padre Nuestro, La Plegaria del Labrador, y ganó él también con esa canción que presentó por primera vez. Yo me acuerdo de ese gimnasio lleno de gente, todo en el suelo, todos felices, todos contentos, con ponchos, con libros. Era un mundo tan distinto de lo que se implantó después, de la rigidez del mundo donde lo único que valía era el dinero, etcétera, que era como otro planeta. Y eso el Tito un poco lo explica, y eso es bonito y es importante, porque uno se sentía parte de un proyecto. Yo creo que nos sentíamos, de verdad uno se sentía Chile, o sea, Chile era un proyecto de país que iba a ser bacán. Entonces el quiebre de eso y la sepultura de eso, con todo ese dolor y ese odio y esa rabia tan horrorosa que tenían los vencedores, es muy fuerte, es muy, muy fuerte. Pero es interesante esa reflexión, porque además sirve como para entender un poco lo que puede estar pasando en algunos sectores con lo que ocurre hoy en Chile, ¿no? Con lo que ha pasado, por ejemplo, a propósito de las candidaturas presidenciales, con lo que está pasando con la Convención Constitucional, con cómo los artistas se han involucrado también y se han manifestado en uno u otro lado a partir de estas propuestas o de lo que puede pasar con este nuevo Chile. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo siento que los artistas siempre históricamente, desde que el mundo es mundo, han ido como un pasito más adelante, que han sido bastante vanguardia, porque tienen menos rigidez. Yo creo que probablemente uno tiene una mente más plástica, una capacidad de ver como tú te estás siempre cambiando de persona, estás viendo, no solo eres tú y tu historia o tu punto de vista, que generalmente pertenece a una clase y a un estatus y a una historia de vida, porque si tú leía por ahí algún comentario en Twitter que decía que fácil es ser moderado cuando vives con calefacción, fuiste a un colegio regio y no tenés ningún problema, que fácil es ser moderado y relajado, que difícil es ser moderado y relajado cuando estás con el barro hasta aquí. Entonces, las historias de vida son tan distintas. Y la gracia que tiene el ser actor es que tú, a lo largo de los papeles que vas haciendo, vas teniendo como la experiencia de la vida vista desde distintos puntos de cámara, de todos los, porque tú has hecho de rico, de pobre, de vieja, de joven. Entonces tu punto de vista se amplía mucho, porque has vivido, has sentido, no solo has entendido intelectualmente, sino que has sentido lo que se siente de ser, no sé, yo en la universidad hice unas viejas que vivían y arrendaban piezas en la calle 18, ponte tú, yo tenía 18 años y vivía en Las Condes, entonces para mí fue descubrir otro mundo,
Y de ahí para adelante todas las viejas que arrendaban piezas en el centro eran como, las veía como hermanas. Entonces, esa capacidad de los artistas en general de tener una óptica mucho más amplia, yo creo que te da también la posibilidad de ver como un poco más allá y de entender más cosas y de poder ir poniéndose en la vanguardia de los procesos. Siempre los artistas históricamente han estado en la vanguardia de los procesos, no porque sean comunistas de alma, sino porque tienen un sentido distinto, tal vez, no sé, otra sensibilidad, otra experiencia. En todo caso, te digo, yo viví en Cuba y me acuerdo haber conversado con uno de los dirigentes del cine cubano y yo les decía, pero ¿por qué no? Qué raro, porque los negros hacían películas de negros, los blancos películas de blancos, los que venían de extracción más alta, películas de lo que habían sido los de la clase alta en Cuba, en fin, un poco cada uno como su historia o su vivencia. Entonces yo les dije, pero esto no sé si sea mucho negocio para la revolución, el que cada uno haga su tema personal. Entonces él se rió y me dijo, mire, en un momento nosotros pensamos hacer así como una especie de realismo socialista y que la gente hiciera como película más panfletaria, y fue el desastre más grande, porque la gente, un artista necesita expresar lo que siente, no lo que piensa. Entonces ahí decidimos que cada uno hiciera, aunque fuera la película sobre su mamá, que le iba a quedar mejor como película que si hacía una película sobre Carlos Marx. Entonces, en ese sentido es curioso porque se da, no importa el color político, ¿me entendí? Se da en todas partes, porque la sensibilidad finalmente de todo artista es la misma. Bueno, de hecho, nombre que... Perdón, dime. No, termina, por favor. No, que iba a decir que ojalá, que es tan importante el arte en la formación, en la educación de los niños. Si la gente que tiene el poder en la plata en este país entendiera que el problema no es necesariamente que hayan sostenedores o que la educación pública y sea buena y de calidad, que sí es muy importante, pero como que nadie le da mucha bola al currículum, a la malla curricular, y la verdad es que yo creo que los niños están aprendiendo una cantidad de cosas inútiles que da miedo. Están aprendiendo todo lo que está en Google y no están aprendiendo una cantidad de cosas que sí debieran aprender. Y entre ellas deberían aprender mucho más arte, porque todos los niños, imagínate si los niños hicieran teatro, pintaran, tocaran un instrumento, cantaran, hicieran coro, por ejemplo, tuvieran toda esa relación con el arte en general. O sea, serían unas personas infinitamente más sensibles cuando grandes, aunque se dedicaran a ser economistas, tendrían otra sensibilidad, tendrían otra forma de ver la vida, porque tendrían una formación como mucho más humanista, más sensible, más cercana a la creación. Yo creo que todos los seres humanos somos creativos per se, o sea, está en el ADN del ser humano la creatividad. Y es terrible que hayan sociedades que te sofocan eso y te obligan a ser un trabajador de 9 a 6 porque eso es lo que le sirve al sistema y tú finalmente eres un frustrado toda tu vida. Yo siempre cuando me preguntan, yo digo, y lo más importante en la vida es hacer lo que te entretiene porque lo vayas a hacer siempre. Si vayas a estar 80 años haciendo algo en contrapelo, es un horror. Es como casarse con alguien que no te gusta, o sea, tiene que ser alguien muy entretenido para poder casarse y más encima estar toda la vida, o sea, imagínate la lata que puede hacer, entonces tiene que ser algo muy, muy entretenido. Y yo creo que las mallas curriculares deberían incluir desde niño, yo creo que habría otra sensibilidad muy distinta si desde niño la gente le enseñaran a escribir, le enseñaran teatro, porque además no es solamente el arte, sino que es una forma de pararse en la vida. El arte es colectivo, tú no lo puedes hacer solo. Por lo menos el teatro no lo puedes hacer solo, la música no la puedes hacer sola. Tú de repente ves una orquesta gigante, una orquesta de cámara, qué sé yo, una orquesta sinfónica, y tú decís, pero ¿qué? Ese señor estudió no sé cuántos años para estar ahí tocando el violín con 50 tipos más, y sin embargo ese espíritu de cuerpo que se produce es maravilloso porque aprendes solidaridad, aprendes empatía, aprendes una cantidad de cosas. Entonces yo creo que las sociedades serían mucho mejores en los países
si las personas entendieran la importancia de la cultura y del arte. Bueno, por Eso. algo los niños cuando recién comienzan a expresarse, lo primero que hacen es bailar, cantar, dibujar, antes que Dibujar. aprender cualquier otro tipo de cosa. Así se expresan a través del arte. Y si nosotros no cortáramos eso, seríamos tanto más felices, tanto mejor personas. Por algo en medio de este encierro en la pandemia, nos hemos albergado todos en un libro, una película, una obra de teatro, una canción, un disco, y ha sido nuestra forma de volvernos menos locas. Claro, pero tú ves a las autoridades están preocupados del turismo y de los restaurantes y de un montón de cosas, pero la palabra artista se ha oído harto poco. O sea, a nadie, No decir nada, claro. todo se ha mantenido, la locura se ha controlado un poco gracias a que la gente ha tenido la posibilidad de acceso al arte a través de las plataformas. Pero bien poca ayuda a los artistas, pues, y bien poca conciencia de la importancia del arte, por ejemplo, en esta situación. O sea, de la importancia del arte en las sociedades. Eso yo creo que todavía no hay mucha conciencia en los círculos de poder. Sí, por eso es importante tal vez irla promoviendo desde la formación de audiencias, desde los públicos, es importante la participación, que la gente que nos acompaña esta noche, por ejemplo, siga participando de estas instancias, que ahora que pueda haber más apertura, por cierto, siempre con responsabilidad, con cuidado y cumpliendo protocolos, pueda ir a las salas de cine que se van a empezar a abrir, pueda ir si es que se abren los teatros, pueda ir a disfrutar de la música en vivo o consumir a través del streaming, pero puedan seguir vinculados al arte porque es absolutamente fundamental para que nuestros artistas puedan seguir haciendo su trabajo y haciéndonos a nosotros más felices. Además, siempre nos hace personas más críticas, además más reflexivas, y eso siempre es importante. Por eso, precisamente, los poderosos no quieren que estemos tan vinculados al arte. Nos hace peligrosos. Gloria Lazo, cuando en estos hombres que sueñan, precisamente hablan estos hombres grandes de los que hemos estado conversando esta noche, de hacer arte de su trabajo, de lo que ha significado, recuerdan grandes clásicos, recuerdan distintos papeles, que les fascina esto de convertirse en otras personas, y como que todos coinciden en el hecho de no jubilarse, de que como que les da risa o se sienten ofendidos cuando les preguntan si se van a jubilar o se van a dejar de trabajar, como que todos quieren morirse arriba del escenario, todos soñaban con trabajar hasta el último día de sus vidas, y ahí uno entiende, por ejemplo, un poco lo que pasó con Tomás, ¿no? Porque él insistía en estar en la obra de teatro, porque él quería seguir estando, porque es una pasión tan grande la que ustedes sienten que quieren llegar hasta el final con el arte. Sí, pues, es que eso es lo importante de hacer en la vida lo que realmente quieres hacer, lo que tu alma te dice por ahí, y no lo que el papá que quiere que estudie la carrera que él estudió y que el abuelito también tuvo, y que como te llamas igual, entonces estudia lo mismo que yo, y está lleno de gente frustrada. Entonces esa gente frustrada lo único que quiere es llegar a jubilarse luego para hacer algo entretenido, y se jubilan y no saben qué hacer con su vida, y la cantidad de gente que se muere al poquito rato de jubilarse es mucha, y yo creo que básicamente porque ya estaban tan como acondicionados a hacer algo que además no les gustaba hacer, que en el fondo no hay que hacer con su vida. Es bien terrible tener la posibilidad de disponer de tu vida y no saber qué hacer con ella. Entonces yo creo que toda la gente que ama lo que hace, le pasa lo mismo. Yo creo que también, no sé, la gente que siembra la tierra, que está ligada a la tierra y a las cosechas y qué sé yo, tampoco debe pensar en irse a encerrar a un departamento cuando cumpla 65 o 70 años. No sé, el señor Eduardo Aninat, que era un gran poeta, se murió como a los 90 años y escribió un poema que a mí me gusta tanto, que se llama Quiero morir entusiasmado. Y claro, él era poeta, pero creo que es tan importante llegar al fin de tu vida contento y con eso, parado donde quieres estar parado y no donde te hicieron pararte por tal o cual razón, donde otros hicieron, de algún modo te armaron la vida y tú seguiste por esa huella que te dijeron. Y está lleno de gente triste y desencantada y cansada. Entonces yo creo que es re importante el que la gente joven sepa que en la vida hay que hacer siempre lo que uno quiere y lo que uno siente,
porque el alma no se equivoca, el que se equivoca es uno. El alma no se equivoca nunca. Como dice Calderón de la Barca, porque la vida es un sueño y los sueños, sueños son. Gloria Lazo, ¿tú quisiste alguna vez ser otra cosa? Si no hubiera sido actriz, ¿qué habría sido? Bailarina. Ah, también es vinculada al arte. Es muy, muy parecido. Sí, yo cuando era chica quería ser bailarina y quería tener clase de piano y no me dejaron ninguna de las dos porque no tenían plata. Entonces, entonces no, porque eso es muy caro, no se puede, no sé qué. Y mi frustración era así, yo estudiaba ballet cuando chica y hacía esas presentaciones, Teatro Municipal de Viña, disfrazada de bailarina, ya no quería más, tenía como 6 o 7 años. Sí, quería ser bailarina, quería ser astronauta, porque también quería salir del planeta y viajar a otros planetas. Y después con los años he pensado que me habría gustado mucho, que lo tengo pensado para la próxima vida, es ser astrofísico. Creo que ser físico es muy fascinante. Estudiar el universo creo que es lo más fascinante del mundo. Bueno, Así con los que sueldos de Chile ahora se puede viajar al espacio con Jeff Bezos, absolutamente. yo pensaba, ¿sabes qué pensaba en eso? Yo pensaba que es loco lo que la gente hace con su plata. Sí. Porque pudiendo hacer tanto bien, ayudar a tantos miles de seres humanos que sufren tanto en este planeta, que tú te gastes la plata en competir con el otro igual de rico que tú, el cual de los dos se sube al cohete y llega más arriba, qué cosa más patética. Yo encuentro que es no entender nada de la vida, llegar a ser tan rico y llegar a esa como super meta, cuando es tan bonito ayudar a otros y hacer felices a las demás. Y Supongo pensar que que... esa plata podría hacer feliz a tanta gente, a tantos animales abandonados, a tantas personas tristes, imagínate. Y estáis No, gastando de cientos de miles en subirte arriba un cohete y que después te entrevisten para preguntarte qué sentiste. Uy, ¿qué fome? y pensar que en este país hay mucha gente que podría perfectamente pagar para hacer ese viaje y hay otros tantos que tendríamos que trabajar miles de años para hacerlo, es igual de triste. O sea, yo encuentro lindo hacer ese viaje, pero yo creo que lo que tú podrías hacer con esa plata por otros es infinitamente No, sí, más lindo. sí, Y total, después que exactamente. se mueran, seguro que se van a ir al universo, van a poder viajar Sí. hasta que les dé puntazo, y que qué apuro hay. Todos vamos a ser polvo de estrella. ¿Te parece, Gloria, si vamos respondiendo a alguna de las consultas ya Por que hay supuesto. esta noche de quienes han seguido esta conversación? Mira, Lorena te pregunta, ¿cuál es la diferencia entre entrevistar a actrices versus actores? Bueno, un poco lo dije antes, que las actrices son, yo creo que les da menos pudor hablar de sus historias personales, incluso de sus fracasos, de sus dolores, de sus penas. Me acuerdo la Carmen Barros cuando dice, sí, pues me casé y me hacía una guagua y se iba, y al final, después de la tercera guagua, no volvió nunca más, se fue y no volvió nunca más. Y se muere la risa. O sea, esa capacidad, por un lado, de reírse de ella misma, como que los hombres no la tienen tanto, y como que tienen más pudor de contar sus historias personales, sobre todo si son fracasos como ese, entre comillas, porque yo creo que ninguna relación es un fracaso, todas son experiencias, pero en el fondo creo que las mujeres son más valientes en eso, se atreven a mostrarse más. Yo creo que esa es un poco la diferencia, los hombres son más pudorosos, yo creo, más... Es casi inconsciente, ¿eh? No creo que estén pensando, no quiero hablar de eso, no quiero exponerme, no, sino que hay también una cuestión social acondicionada de la vida entera de que los hombres no lloran y los hombres son fuertes y los hombres no deben mostrar sus debilidades. Estamos recién en pañales con esto de que los hombres pueden ser sensibles. Sí, pues verdad. De hecho, a mí me dio hasta ternura Hugo Medina. Sentí que como que le dio tanto pudor el momento de hablar como de sus relaciones, que de verdad era muy bonito. Pedro pregunta, Julio Jung es el más desvergonzado tal vez. ¿Qué es lo que más te sorprendió de estos actores? ¿Qué es lo que más me sorprendió? Es que no me sorprendió mucho. Tal vez me sorprendió de que todos vieron una casa mucho más bonita y con mucho más cosas artísticas y tienen más plata que las mujeres. Eso me llamó la atención. Los actores están todos mucho mejor ubicados económicamente que las actrices.
Eso me pareció curioso. También, claro, tenían como más parejas, más familias, más cosas como armar. Las actrices de repente, varias de ellas estaban solas y hombres solos como que hay pocos. Bueno, eso se llama brecha salarial por Gloria Lazo. Entre otras cosas, pero Sí. no solamente lo único, no es solamente eso, porque, por ejemplo, hay una cuestión social, una mujer se queda viuda y los hombres salen Sí. todos arrancando, y un hombre se queda viudo y las mujeres llegan todas corriendo, entonces es como súper panorama un viudo. Y es como... Y además los hombres no saben estar solos mucho rato tampoco. O sea, yo con los dedos de la mano, los hombres que conozco que pueden estar solos. O sea, Sí. se separan, se quedan viudos, no sé qué, y al poquito rato ya están embaladísimos en otra cosa. Son bien pocos los hombres que son capaces de estar solos, súper Sí. pocos. Daniel pregunta, ¿tuviste que dejar material fuera del documental por la cantidad de cosas registradas con los actores? Sí, sí, por supuesto. Claro que sí, siempre, tenéis que editar y tenéis que elegir, y es terrible porque uno se enamora de su historia, de lo que ha grabado, entonces ahí viene la discusión con la Valeria que te dice, no, pero que cortemos esto porque se pierde el ritmo, pero no, si esto es tan bueno, ¿cómo no lo vamos a dejar? Entonces viene toda la discusión con el montajista o la montajista en este caso, tú defendiendo ahí a capa y espada tu cuento, que querés dejarlo todo, y ellos como mucho más distanciados diciendo, no, esto no se puede, esto hay que cortar, esto hay que cortar. Uno corta con dolor de su corazón, por eso hay gente que hace documentales o películas que duran 3 horas o 4 horas o 5 horas, porque no quisieron cortar nada. Macarena, tanto en Viejos Amores como en Hombres que Sueñan hay actrices y actores que ya han muerto. ¿Sientes que estos documentales tienen un valor patrimonial? O sea, yo creo que tienen el valor de la memoria, indudablemente de la memoria, estén vivos, estén muertos, están presentes en la memoria todos ellos. Yo creo que sí, que de algún modo sí tienen un valor patrimonial, no porque sean mis documentales, sino porque ellos son personas que han marcado muchas tendencias en la historia de Chile. Entonces yo creo que sí, bueno, la idea mía es que sean memoria viva o memoria muerta, es memoria al fin y al cabo. Y va a llegar y le va a servir a los que no los conocieron o a los que no han nacido igual, porque va a llegar un minuto que estemos todos muertos. Ahora, claro, mi hermana me dijo, cuando hice Bushman primero, y Bushman se murió, después se murieron las 3 actrices, después se murió Tomás, y mi hermana me dijo, no se te vaya a ocurrir hacer una película de nosotros, de la familia, porque nadie se quiere morir por aquí. ¿La Ángeles? Hace algo y alguien se moría, pero es que es normal, si tú haces cosas con gente grande, puede pasar, a pesar de que curiosamente los que se murieron no eran paná los mayores, paná, todo Claro. lo contrario. Fíjate que la Bélgica Castro se murió mucho después que la Nelly, por ejemplo. A mí no se me habría ocurrido, la Nelly estaba regio estupendo, no se me habría ocurrido que se muriera, mucho menos la Liliana Ross. Era mucho más joven que varias de ellas, pero mucho más. Entonces, también... O sea, la Carmen Barro es la mayor, ¿no? Sí, pues, no, la Bélgica era mayor que la Carmen. Mayor que la Carmen. Pero la Carmen Barro nos va a enterrar a todos. Entonces, ella es media pariente mía, entonces yo le digo, qué bueno tener tu ADN, Carmen, no sabes lo que me gusta tener parte de tu ADN. Porque claro, yo creo que todos los actores somos un poco enamorados de la vida. Y eso, pues yo creo que sí tienen un valor de memoria. Creo que es tan importante guardar la memoria, tan importante. Mira, a propósito de memoria, de recuerdos, Isabel nos dice, Gloria, tú has triunfado como actriz y has hecho tremendos trabajos como realizadora. ¿Vas a seguir en solo uno de los dos caminos o quieres seguir en los dos? ¿Hay alguno que hayas disfrutado más? No, también escribo. Pretendo hacer los 3 y ahora estoy haciendo un taller que efectivamente haciendo Chile Actores con la Escuela de San Antonio de los Baños, con una española, argentino-española que se llama Cristina Caporati, que
que está enseñando a hacer series, a escribir series. Entonces, yo he escrito 2 libros, pero pensé que podía ser interesante aprender a escribir series. Yo creo que hay que hacer de todo, porque además hay que aprender siempre cosas nuevas. Entonces, además, mira, como actriz, nadie te da trabajo después de una cierta edad, no te dan en Hollywood, mucho menos te van a dar en Chile. Entonces, si te sentás en tu casa a esperar que alguien te dé trabajo de actriz, a lo mejor trabajáis tarde, mal y nunca, y la gente se empieza a entristecer si no trabaja. Los hombres, por suerte, tienen en ese sentido, tienen más suerte que las mujeres, siguen vigentes mucho más tiempo. Y esta especie de culto a la juventud, tan como gringo que hay en este país, también es como medio patético y subdesarrollado, pero funciona, es así. Porque en Europa es todo lo contrario, o sea, hay una gente mayor que se la pelea. Pero eso tiene que ver con la cultura y con los años, con los siglos de cultura que se tienen detrás o no se tienen. Pero esta cultura de lo desechable tan gringa que se ha introducido también acá, hace que el camino del actor, sobre todo de la actriz, se vaya estrechando mucho. Entonces, no es que a ti no te guste actuar, es que tampoco tú tenés que esperar que te llamen, esa es la lata. En cambio, escribir o dirigir son proyectos que tú, con mucho esfuerzo, pero sí puedes llegar a levantar. Entonces ahora estoy en esto a ver si logro aprender a escribir series. Claro que soy floja porque había que inventar una idea. Yo tenía escrito un guión de cine y descubrí que lo iba a adaptar a una serie en 3 capítulos y así trabajaba menos. Pero eso, yo creo que voy a seguir haciendo las 3 cosas y si puedo aprender alemán, que me falta italiano, también lo voy a hacer. O sea, yo creo que lo más entretenido que hay aprender, si yo hubiera sabido en el colegio que era tan entretenido aprender, habría sido mejor alumna, yo creo. Gloria, si pudieras escribir un personaje para Gloria Lazo, ¿qué personaje harías? Uy, qué difícil. No sé, alguien histórico, indudablemente. Me gustaría ser un... Ah, si tú me preguntas, a mí me habría gustado ser la princesa Leia, por supuesto. De todas maneras. Haberme paseado de princesa del universo de todas maneras. Pero tal vez un personaje histórico de la historia de Chile me gusta. Me gusta mucho la historia. Entonces cualquier personaje que haya... Claro que a esta altura, imagínate, tendría que haber, no sé, pues, se murieran todas jóvenes, entonces yo no sé qué es lo que podría haber hecho. A esta edad tendría que pensarlo mucho, pero a lo mejor tendría que ser uno que escribieran a mí directamente. Por el momento estoy de extraterrestre. Y a propósito de ese guión documental que estás escribiendo, ¿tiene que ver tal vez con un próximo proyecto, lo que va a venir después de Hombres que Sueñan? Es que estoy así, sí, que tengo 2 cosas. Uno que es el proyecto de serie, que es una serie de 3 capítulos, que es un guión de cine que lo estoy adaptando a serie. Y tengo un proyecto de documental que, no sé, pues lo mandaremos al Fondart a ver si lo consigo. Lo tengo escrito, ya está entregado. La gente, los productores que trabajan conmigo ahí, que hicimos Viejos Amores y hicimos Buchman, dijeron que les gustaba, que les entusiasmaba, así que ahí estoy. Tendremos que presentarlo ahora a ver si pudiéramos grabar el próximo año, ojalá. Cruzando los dedos por ahora, como lamentablemente en este país todos con fondos concursables. Sí, porque hay que seguir el camino. No, ni una posibilidad de hacer algo si a alguien no se le ocurre, claro, que tú ganes en un concurso, lo cual es una pena porque hay una cantidad de proyectos buenos y de ideas buenas que se van perdiendo porque hay cosas muy buenas que se pierden, desgraciadamente. Pero eso, es bien bonito el proyecto que tengo, me gusta harto. Bueno, si nos está viendo algún constituyente, asignación directa para la cultura y las artes. Solo eso en la Constitución. Por Dios que sería importante eso. Que sería otro país, y toda la gente que tiene proyectos en este país pudiera financiarlo, oye, de verdad sería otra cosa. Y sería un país mucho más culto, mucho más feliz y mucho más evolucionado. Seríamos un mucho mejor país.
Ojalá que lo tomen en cuenta. Sí, ojalá tengan tanta conciencia, yo espero. No sé, nunca se sabe. Bueno, podemos ser hombres y mujeres que sueñan, Gloria Lazo. Queremos darte las gracias por esta conversación preciosa, por estos momentos que hemos compartido y dejarlos a todos y todas invitadas, además para este viernes a las 8 de la noche a través de cinelevo.cl para que disfruten de este documental maravilloso, este encuentro con 6 tremendos artistas nacionales y luego con el conversatorio también que lo pueden disfrutar gratuitamente gracias a Chile Actores, a la Fundación Gestionarte y a esta alianza que han hecho con el Festival Internacional de Cine de Levo, un trabajo de la realizadora Gloria Lazo que ha estado esta noche con nosotros.